Entonces, nosotros vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elliot Winter. Yo soy el líder de Latinoamérica y nuestros proyectos allá en Costa Rica, Guatemala y México. Estoy aquí con nuestro director de operaciones y fincas, Jesús Espinosa. Ah, y nosotros tenemos los líderes de Costa Rica, Guatemala y México. El líder de Costa Rica, Mariana, y nuestro líder de Guatemala, Hugo Soberanes, y nuestros nuevos empleados de México, el líder de México, Manuel Mapula, y nuestro profesional en el región de sur, se llama Francisco Rojas. No. Entonces, sí, nosotros vamos a empezar en nuestra presentación. Nosotros vamos a hablar sobre puntos importantes para el crecimiento de Paulonia, los requisitos de crecimiento, el clima y suelos. Y nosotros vamos a tener, después de la presentación, un tiempo para preguntas y tratar sobre de puntos importantes, o si ustedes quieren tratar sobre algunas cosas o tienen más preguntas, nosotros vamos a tener un poquito más tiempo para contestarlos. Pero entonces, Jesús. Sí, muy buenas tardes y buenas noches en algunas partes, donde dependiendo de la ubicación. A todos, bienvenido. Muchas gracias por participar en este primer seminario de una serie de seminarios que tenemos planeado desarrollar con la finalidad de acercarnos un poco más y darles a conocer un poco acerca de la especie con la cual estamos trabajando, sus requerimientos, sus necesidades, cómo cuidarlas de manera de asegurar un buen crecimiento, una buena sobrevivencia y que la madera sea de la calidad deseada para que cuando se toque la oportunidad de cosecharla, produzca los beneficios que todos queremos en el entorno de este proyecto. Antes de comenzar, veo que el señor Marco Rodríguez tiene la mano levantada. No sé si tiene alguna pregunta antes de iniciar la presentación. Pienso que no. Ok. Voy a continuar entonces. Permíteme compartir un momento la pantalla para hacer la presentación respectiva. Espero que todos puedan ver la presentación. Si ven la... Si ustedes no pueden ver la presentación, ustedes pueden decirnos en el chat. Ok. Bienvenido una vez más. Hoy vamos a hablar en este seminario acerca de la especie de Paulonia y sus requerimientos. La idea es que conozcamos un poco más ese proceso con la especie con la cual estamos trabajando, cuáles son los requerimientos que esta especie tan noble, que de un crecimiento muy rápido, que si no es de los más rápidos en el mundo, pero para poder generar ese crecimiento naturalmente necesita ciertos requerimientos, exige ciertas condiciones, y sobre esas condiciones es lo que hoy día queremos hablarles para que ustedes como productores y nosotros como la empresa responsable de ayudarlos, de asesorarlos en este proceso mancomunado, en este proyecto, en este equipo de trabajo, porque tanto ustedes como nosotros formamos parte de un mismo equipo,
del equipo del programa de Ecotree, y que la idea es poder llevar estos árboles hasta el final del turno de la rotación a los 10 años, de manera de producir madera de alta calidad. Entonces, ese es el objetivo de hoy, cómo conocer la especie y recorrer todos estos procesos desde la producción de la plántula y todo lo demás. O sea, para que esa planta pueda crecer, tenemos que cumplir y ayudarla a crecer y a darle los requerimientos que ella posee. Entonces, para continuar con esto, vamos a hablar un poco sobre los objetivos de esta presentación, que es, como le digo, una visión general sobre la Paulonia. Luego vamos a hablar un poquito en la introducción sobre el programa Ecotree, ¿cierto? De WorldTree, y vamos a hablar también sobre los aspectos que más impactan el crecimiento y el buen desarrollo de la Paulonia como especie maderera. Teniendo en cuenta esos tres objetivos, entonces continuamos. Vamos a entrar en el primer objetivo, que es la visión general sobre la Paulonia. La Paulonia es una especie muy noble, muy hermosa, muy grande. Tiene unas características muy particulares, que es el tamaño de la hoja, como lo podemos ver en esta diapositiva, donde desde la pequeña edad, cierto, temprana edad, vemos árboles con unas grandes hojas que eso le ayuda naturalmente a poder fotosintetizar y poder obtener recursos del ambiente para ella poder crecer satisfactoriamente. Aquí estamos en esta diapositiva. Ella es Wendy, que es la fundadora del proyecto de WorldTree. Y aquí vemos un árbol listo para ser cosechado de Paulonia. Entonces, la idea es que nosotros podamos producir plantaciones como estas que podemos estar observando. O sea, son árboles muy hermosos, con flores muy hermosas, y que se diferencian el color de la flor, el tamaño de la flor, del fruto, y la forma de los árboles también, de especie en especie. Hay muchas especies de Paulonia, pero hoy vamos a estar focalizada en las especies con la cual WorldTree trabaja en los diferentes proyectos donde tiene presencia en diferentes países. Entonces, Paulonia es una especie también que sus flores son muy ricas en néctar, y eso le ayuda también, le da una característica que es muy atraída, o sea, que es muy apetecible para las abejas, y las plantaciones de Paulonia pueden generar beneficios bien importantes en la producción de miel de abeja. Y eso naturalmente ayuda también al proceso de las polinizaciones. Entonces, las hojas, como le digo, en el caso de la Paulonia, son muy grandes, y eso, en realidad, las hojas, como sabemos, son los pulmones de los árboles. Estas hojas son muy eficientes en el proceso de la fotosíntesis, lo cual permite fijar carbono. Las plantas, o sea, tienen ese proceso inverso a lo nuestro, y por eso son tan importantes en nuestro entorno, en nuestras vidas. Nosotros respiramos oxígenos y emitimos cierto dióxido de carbono. La planta, por el contrario, necesita dióxido de carbono en su proceso y expira oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces hay un proceso simbiótico en realidad entre los árboles y nosotros, entre las plantas y nosotros. Es muy importante. Las hojas fijan nitrógeno, esa es otra de las características importantes de la Paulonia, y por lo tanto ayuda a enriquecer el recurso suelo y proveer a otros cultivos. Desde que nosotros trabajamos también con cultivos, con sistemas agroforestales, a los otros cultivos le ayuda en el suministro de nitrógeno, que son esenciales para los procesos fotosintéticos y de crecimiento, no solo del árbol de Paulonia, pero de todos los cultivos que tenemos.
Entonces, es un fertilizante natural. Fija nitrógeno y por lo tanto lo suministra, lo baja hacia el suelo a través de la raíz y de las hojas y naturalmente tenemos ese nutriente adicional que la paulonia le está suministrando al suelo, en este caso para los otros cultivos y para ella misma. Entonces, paulonia tiene otra característica muy, muy importante, que es extremadamente relevante en este proceso nuestro o en este proyecto mancomunado, en este equipo donde tanto los propietarios de las fincas como World Tree y los inversionistas participan. Nosotros, o sea, el árbol de paulonia crece muy bien. La madera es tiene un alto valor en el mercado, muy apreciada. Y si nosotros la manejamos bien, podemos producir árboles de esta naturaleza en 10 años. ¿Y cuál es la otra capacidad que tiene, la otra bondad de esta especie? Es que puede regenerarse por sí sola. Es decir, nosotros se cosecha el árbol y produce rebrotes. Y estos rebrotes, si se le cuida y se maneja adecuadamente, vuelve a crecer un árbol de esta naturaleza por varias rotaciones, es decir, 5 o 6 rotaciones inclusive, dependiendo del manejo y de los objetivos que se tengan trazado para el propietario y la empresa, en este caso del proyecto. Entonces, aquí le queremos hablar un poco sobre la paulonia, de dónde nace, de dónde se origina la paulonia de forma natural. La paulonia viene de la China y podemos ver que en este mapa donde se distribuye la paulonia fortunata es una de las que nosotros establecemos, con la que World Tree trabaja en diferentes proyectos, y podemos ver aquí el rango de donde ella se desarrolla. Este es otro tipo de paulonia que es muy interesante y que se está evaluando para producir híbrido con ella. Tienen una capacidad también de producir madera de muy alta calidad. Y podemos ver que hay algunas regiones que sobrelapan, o sea, que son comunes para ambas especies. Para el Fortuné, que es esta zona con las rayas, y vemos que la Catapilfolia, que es la parte en azul, y podemos ver que hay un área que es común para ambas. Y eso nos ayuda a producir los híbridos de una forma natural, pero también se pueden hacer de forma artificial. Y aquí tenemos otra paulonia elongata, que es otra de las especies con las cuales estamos trabajando. Y si podemos ver acá, cierto, la elongata con la Kawakami también tiene cierto overlap, o sea, sí, tiene ciertas áreas que son comunes, y eso también ayuda a que se produzcan algunos híbridos de forma natural, pero también de forma artificial. Si nosotros vemos estos dos mapas, podemos ver que ambas, tanto la elongata como la fortunata, todavía tienen ciertas áreas que son comunes, y por eso ese híbrido es posible, y estamos plantando también nosotros, porque son árboles que pueden hibridizar y pueden mejorar, tomar los mejores genes del papá y de la mamá, lo combinan entre las dos especies y producen un árbol mucho mayor, como de mayor crecimiento, más robusto, más saludable, que es lo que se conoce como vigor híbrido, que es el hijo es mejor que los padres en este caso. Entonces aquí podemos ver algunas flores y frutos de las especies de paulonia. Esta es la elongata, es un color de más o menos como violeta, morado. Aquí vemos el Fortuné, que es completamente diferente al color, tiene blanco y algunos puntos tipo violeta o lavanda, y vemos que, o sea, cómo se diferencia una especie de la otra en cuanto a la producción, en cuanto a las flores, en este caso. Y aquí tenemos otra especie de la cual nosotros realmente no trabajamos.
En cuanto a las semillas, también vemos algunas diferencias. Este es la semilla de Longata. Esta es la semilla de Kawakami. Esta es una semilla de tomentosa que nosotros no utilizamos y este es el Fortunate. Entonces podemos ver que la semilla de Fortunate siempre es más grande que la semilla de Longata. Y esa es otra manera de poder nosotros diferenciar entre una especie, entre especies puras en este caso. Cuando son híbridos, pudiera ser que las semillas pudieran estar en intermedia entre el tamaño de la elongata con el tamaño de la Fortunate, por ejemplo, y similarmente en cuanto a las flores. Entonces, eso es para que tengan una idea de cómo se pudieran diferenciar una especie de la otra. En cuanto a los métodos de propagación de la especie Paulonia, en general, la Paulonia se propaga por tejidos de cultivo de tejidos, perdón, y también se propaga a través de propágulos, de estacas. Ella tiene esa capacidad de enraizar muy fácilmente y por eso, o sea, existen diferentes métodos de propagación. Nosotros hacemos uso del método de los cultivos de tejido, pero también a través de propágulos y de estacas. Entonces, como pueden observar acá, tiene la capacidad de producir buenos rebrotes una vez que se cosecha y lo importante aquí es asegurarnos que estos rebrotes crezcan de forma vigorosa para que así al final podamos seleccionar el mejor y poderlo transformar en un árbol de la naturaleza que tuvimos viendo en las diapositivas anteriores. Entonces, ¿qué produce la Paulonia fortunata y por qué nosotros trabajamos con estas especies? Porque es un material genéticamente mejorado el que estamos utilizando hoy día. Es una especie que no es invasora, que no hay ese riesgo de invasión porque son específicas para ciertos sitios y son probadas. Aunado a eso, también utilizamos los híbridos, que en general los híbridos no son, las semillas de los híbridos no son viables y ellos se reproducen generalmente por estacas o bien por cultivo de tejidos. La idea es que estos árboles han sido seleccionados de una población muy grande y los que se seleccionan y se prueban que realmente son genéticamente superiores son los árboles que nosotros realmente estamos propagando. Son superiores en cuanto a la rectitud del fuste, porque lo que queremos son árboles rectos que no sean tan torcidos para maximizar el producto que vamos a obtener de ellos, que tengan un rápido crecimiento y que a su vez la calidad de la madera sea la deseada, es decir, a través de tratamientos silviculturales que le vamos a dar, como la poda, ¿cierto? Como el control de malezas, etcétera, fertilizaciones, nosotros podemos ayudar a la especie a crecer de una manera óptima y así poder producir madera de alta calidad, que es lo que queremos para ponerla en el mercado y tener los ingresos que se desean, tener la oportunidad de maximizar los precios de la madera. Teniendo eso en cuenta, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre lo del programa de Ecotree de la empresa a la cual estamos representando, WorldTree. Teniendo siempre en cuenta que el norte de esta empresa, el objetivo fundamental, la misión es que su éxito, el éxito de los propietarios es el éxito de la empresa. Aquí es un ganar-ganar. Si el propietario es exitoso, nosotros también somos exitosos. La idea es compartir todos esos beneficios y bondades que este proyecto puede generar para todos. Siempre buscando, o sea, la misión que es elevar, educar e innovar para nuestro planeta. Siempre trabajando de una manera amigable con el ambiente, respetando
todas las condiciones y restricciones que puedan existir en cuanto al ambiente para asegurarnos de protegerlo para nuestras futuras generaciones. Entonces, ¿cómo trabaja este programa? WorldTree es responsable. WorldTree aporta las plantas de forma gratuita para el propietario de la finca, ¿cierto? Nosotros participamos también y lo que estamos haciendo, hacemos formación, entrenamiento y trabajamos en equipo, como inicialmente lo mencioné, con los propietarios de la finca para lograr que le demos los tratamientos adecuados en el momento adecuado cuando la planta lo necesita para obtener el crecimiento ideal, maximizar el potencial genético que estas especies tienen para desarrollarse en tan poco tiempo que en 10 años ya se están cosechando y produciendo los beneficios que todos estamos buscando. Entonces, además de esto, siempre la idea es una continua comunicación. Por eso WorldTree está hoy día focalizada en traer mayores empleados en cada uno de los proyectos, de manera de aumentar la capacidad de interacción con cada uno de los propietarios y trabajar de la mano, porque somos un equipo, y estar en comunicación continua siempre que se requiera. WorldTree también es responsable luego de que esos árboles crecen y se cosecha a los 10 años. Entonces, WorldTree es responsable de comprar esa madera y ponerla en el mercado para, uno, garantizar una estabilidad en el precio, conseguir el mejor mercado y asegurar que la madera, o sea, que los ingresos que se le vayan a retornar al productor sean los más apropiados, los más idóneos para todos. Y recordando que esto es un proyecto de ganar, ganar. Todos ganamos. La responsabilidad del productor es naturalmente aportar la tierra, es el dueño de la propiedad y es donde se van a establecer estos árboles, realizar el proceso de preparación de terrenos y hacer la plantación, establecer las plantas que nosotros o que WorldTree le suministra, y luego el cuidado de esos árboles conjuntamente con el apoyo y la asesoría técnica de nuestros equipos en cada una de las regiones. El soporte técnico siempre para nosotros es extremadamente importante, y lo que queremos con todo este entrenamiento y con toda esta interacción, que a partir de ahora todos estos cambios y esta nueva incorporación de personas adicionales al equipo técnico es mantener un flujo mucho más continuo y apoyo técnico y de entrenamiento con el productor y los miembros o los empleados representantes de WorldTree en cada uno de los proyectos. Existe el compromiso de WorldTree también de reemplazar durante el año 1 y el año 2 algunos de los árboles que puedan morir. O sea, nosotros, WorldTree, se hace responsable por reemplazar aquellos árboles que por alguna razón que no sea de negligencia, tenemos que tener en cuenta esto, los árboles no puedan sobrevivir en los primeros y segundo años hasta un máximo de un 25% de la cantidad establecida. Es decir, si se establecieron 100 árboles, por ejemplo, el 25, o sea, el 25 de esos 100 árboles que nosotros hablamos, podemos reemplazar hasta un total de 20, si son 100 árboles, hasta el 25% de esos árboles que naturalmente deseamos reemplazarlo. Bien, una parte en el año 1 y la otra parte en el año 2, o bien si se reemplazan todo en el año 1, naturalmente en el año 2 no existe esa obligación, a menos que ocurra un fenómeno que no esté bajo control de ninguno y pudiera ser evaluado.
Pero lo que queremos decir con esto es que nosotros inclusive estamos comprometidos en reemplazar. ¿Con qué finalidad? Con asegurar que la mayor cantidad de árboles posible puedan llegar a tener final del turno. Nuestra misión, nuestro objetivo es que por lo menos un 95% de los árboles establecidos deban llegar hasta el final del turno. Entonces, esa es realmente la idea, que por lo menos de 100 árboles, 95 árboles lleguen hasta el final del turno. Entonces, aquí viene la responsabilidad de los propietarios, que es, como le mencionamos, plantar y cuidar de esos árboles, hacer los mantenimientos de control de maleza. Paulonia es una especie que crece muy rápido y tiene muy alto valor, pero ella requiere de mucha luz. Y si nosotros permitimos que las malezas compitan con los árboles, entonces naturalmente se ve afectado el crecimiento y la sobrevivencia de los árboles. Por lo tanto, debemos evitar cualquier tipo de competencia por luz con el árbol que estamos estableciendo y que queremos crecer. Al final, como le mencionamos, dependiendo del sitio, de la calidad del sitio y de los cuidados que nosotros le hemos dado a los árboles, podemos cosechar entre los 8 y los 12 años esos árboles, y todo a partir de allí es donde se generan realmente los beneficios. Entre un periodo promedio de 10 años se hace la cosecha de los árboles, y la cosecha de los árboles realmente la cubre World Tree al comienzo, ¿cierto? Los productores no tienen que incurrir en un gasto para la extracción de la madera, y luego, ¿cierto? Que se venda esa madera, que se ponga en el mercado y se obtienen el dinero de la venta de la madera, se deduce el costo de la cosecha, entonces se libera ese costo que se generó allí, y luego la madera, como digo, es vendida. Ese es el tipo de madera que todos buscamos tener y vender, poner en el mercado, para que entonces los beneficios se puedan compartir. Los beneficios se comparten 50% para World Tree y 50% para el productor. De estos 50% de World Tree, 25 son para los inversionistas y 25 para la empresa, para que todos podamos nosotros trabajar y darle el apoyo técnico que todos se merecen. Con esto en mente, ya de una manera muy general sobre lo que es el proyecto, entonces vamos a hablar rápidamente de cuáles son esos requerimientos que la Paulonia exige para poder crecer como todos queremos. Uno es en cuanto al suelo. Entonces sabemos que, o sea, las especies, el suelo es uno de los parámetros que más afectan la actividad de la especie para el crecimiento en un momento dado. Entonces, hay muchos de esos parámetros, y en particular Paulonia es una especie que es altamente se adapta fácilmente a diferentes tipos de suelos, de condiciones, pero sin embargo tienes algunas exigencias en ellos, y esas exigencias entre los cuales son que requiere suelos profundos. O sea, si son suelos muy superficiales, digamos de 50 centímetros de profundidad, o sea, ese no es suficiente para la especie, porque ella, como crece tan rápido y tiene una copa voluminosa, entonces necesita anclarse bien en el suelo, y por lo tanto necesita profundidad. Además, que sus raíces necesitan desarrollarse bien profunda para buscar nutrientes, para buscar también agua, que requieren naturalmente para poder crecer de la manera que lo hacen eficientemente. Necesita suelos bien drenados, necesita mucha agua, pero también que esa agua no se empose, esa agua no quede allí por mucho tiempo, porque entonces se genera unas condiciones anaeróbicas donde las raíces no pueden crecer y mueren. Y el pH generalmente
el que se requiere para las especies con las cuales estamos trabajando, varía entre 5.3 y 6.5. En el próximo seminario del próximo viernes, vamos a hablar un poco más para entender por qué ese rango en particular de las especies con las cuales trabajamos. Aquí es solamente para darle la información de una manera general y luego en los otros seminarios vamos a hablar más específico. En la Paulonia no le gusta suelos muy arcillosos, suelos rocosos tampoco le gusta y saturado de agua como mencioné anteriormente. Ella necesita suelo que sea mucho más arenoso o limoso en vez de arcilloso. Necesita arcilla, pero en muy poca proporción, no más de un 20-25% de arcilla. Suelos rocosos, no, porque las raíces no se pueden desarrollar bien, como lo mencionamos anteriormente, al igual que las aguas. Los suelos que contienen más de 35% de arcilla y una porosidad inferior al 50%, no le funciona para la Paulonia porque le afecta el crecimiento y el nivel de adaptabilidad. Las plantas jóvenes Paulonia se desarrollan bien cuando la profundidad del suelo es más o menos entre 1.5 y 2 metros de profundidad naturalmente. Si tenemos suelo de 1 metro de profundidad, no es que vamos a decir que no se puede. Se puede, pero tenemos que trabajar un poco más y asegurarnos que no haya ninguna capa de compactación que inhiba el crecimiento de las raíces en esos primer metro o 1.5 metros de profundidad. El crecimiento óptimo no necesita, o sea, no acepta suelos que sean muy salinos. La salinidad en el suelo tiene que ser menor del 1%. En cuanto a temperatura, Paulonia puede adaptarse a una amplia gama de temperatura dependiendo de las especies en las cuales nosotros estamos trabajando. En particular, necesitamos que más o menos, porque ellas empiezan a crecer cuando la temperatura del suelo está por encima de 15, 16 grados centígrados, porque existe mucho dinamismo de los microorganismos que están en el suelo y esos son los que generan y descomponen mucho de la materia orgánica y ponen disponibilidad y hacen la disponibilidad de los nutrientes también en el suelo. Ayudan a airear el suelo también y generan muchos otros recursos que la planta requiere para poder desarrollarse. Las temperaturas óptimas para el crecimiento máximo de esta especie varían entre 24 y 33 grados centígrados en promedio. La altitud en general, el cultivo de Paulonia es óptimo entre entre 700 y 1200 metros sobre el nivel del mar, teniendo en cuenta que la Paulonia originalmente es de la China, están en diferentes latitudes, entonces muchas veces debemos compensar la latitud con la altitud y eso, por eso varía. Entonces, Paulonia puede adaptarse a condiciones desde el nivel del mar hasta 2500 metros, dependiendo de la especie en el país que estamos. Entonces, tenemos que tener claro eso, porque, o sea, no es una regla que digamos 2500 es muy, no, dependiendo del país, dependiendo de la zona donde estemos, porque como le digo, muchas veces la latitud debemos compensarla con altitud, pero teniendo en cuenta siempre que la Paulonia requiere mucha luz, necesita mucha luz para poder desarrollarse. Y esto es lo que acabamos de mencionar. La luz es extremadamente importante para la Paulonia. Si se le restringe la entrada de la luz del sol, ya es un aspecto que está mermando el crecimiento de la Paulonia, inclusive puede inhibir el crecimiento de la misma y se queda pequeña. La especie produce distintas ramas y hojas alternas con la finalidad de que por todos los lados ella pueda realmente realizar la fotosíntesis, captar la mayor cantidad de luz y así poder fijar carbono, que es lo que nosotros vemos
como madera. La madera no es más otra cosa que carbonos y otros componentes o extractivos químicos. Si nosotros le ponemos, o sea, una paulonia puede tener por 3 lados excelente entrada de luz, pero si por un lado se le inhibe la luz, entonces ese árbol va a distorsionar su crecimiento y la forma del fuste, porque siempre va a estar afectada por esa sombra, y ella lo que hace es tratar de buscar un lugar o una forma de captar la mayor cantidad de luz posible. En cuanto a la precipitación, la paulonia, como le mencioné anteriormente, necesita agua, requiere agua, y por lo menos necesita unos 1.200 milímetros de agua o de lluvia al año. En este caso, para aquellos lugares donde no existe esa precipitación, entonces nosotros deberíamos tratar de mitigarla con aplicación de riego. Nosotros no podemos permitir que la especie se quede sin agua, porque también puede morir o no se desarrolla de forma óptima. Entonces es necesario hacer riegos adicionales, de manera que si la precipitación al mes es menor de 100 milímetros, debemos nosotros estar siempre buscando adicionales más agua. En este caso, teniendo en cuenta que una diferencia de 10 milímetros de precipitación más o menos es equivalente a decir 10 litros de agua. Es decir, si nosotros tenemos una deficiencia de precipitación de 100 milímetros, estamos hablando casi de 1.000 litros de agua que la planta está dejando de recibir, y por lo tanto se ve afectada en su crecimiento. Por eso es importante que nosotros podamos suministrarle agua en caso de que las lluvias no lleguen o no lleguen en la cantidad que sea necesaria para la misma. Entonces es necesario siempre regar en los años siguientes si la precipitación es menor o inferior a 50 milímetros por mes. Es decir, o sea, del primer año es donde ella más requiere agua, y los años subsiguientes, naturalmente, si la precipitación mensual es inferior a 50 milímetros por mes, necesitamos agregar agua, necesitamos compensarla. Un riego es insuficiente, pudiera ayudar a que esa planta esté viva, pero realmente no crece, se mantiene en las mismas condiciones. Entonces, para un crecimiento óptimo durante los primeros 3 meses de desarrollo, es importante regarla con por lo menos 20 litros de agua por semana si tenemos deficiencia de agua, si es menor a una precipitación de 100 milímetros por mes. Entonces, naturalmente, si podemos regarla y si es por goteo, es mucho mejor, porque se hace un uso más eficiente del agua y que se le va agregando en la medida que la planta pueda irla necesitando. Entonces, otro factor que afecta mucho a la paulonia es el viento. O sea, si hay mucho viento, la paulonia puede romper las copas. Entonces, de allí la importancia de dónde nosotros vamos a plantar, y si es posible que existan otras plantas, otros árboles alrededor de que les sirvan de barrera rompeviento, siempre es útil para evitar que los vientos fuertes afecten el árbol de paulonia. Entonces debemos, como se dice, realizar cortina rompeviento, y en algunos casos, si no hay eso y vemos que hay viento fuerte, debemos colocarle algunos postes o estabilizadores, amarrarla para que el fuste no se vaya a doblar o se vaya a partir, porque naturalmente es una especie de muy alto valor, muy costosa, la cual debemos cuidar para que pueda llegar hasta el final del turno, porque es allí donde están los beneficios de toda la inversión que se realiza. Muy importante, si los vientos son extremadamente fuertes, mayores de 45 kilómetros por hora, entonces es no recomendable plantar paulonia allí,
porque van a verse afectados y muchos árboles van a romperse y eso colapsaría un poco la calidad de las plantaciones naturalmente. Entonces, con esto es una manera muy general, una manera muy rápida de hablarle cómo se selecciona el sitio de plantar paulonia. Es decir, hay ciertos requerimientos que la especie necesita para poder crecer y desarrollarse. La próxima semana, el próximo viernes, perdón, hablaremos ya más focalizado en cómo debemos hacer la preparación de sitio, cómo debemos, o sea, las fertilizaciones, qué es lo que, los parámetros que tenemos que tomar en cuenta cuando evaluamos si el suelo es bueno o no para crecer paulonia. Los invitamos a todos a participar en el próximo seminario el viernes a esta misma hora para que veamos un poco y conozcamos un poco más de cómo hacer la selección del sitio, de cómo evaluar los suelos y de cómo plantar paulonia. Con eso, si alguno tiene preguntas o algún comentario, por favor, estamos aquí disponible para tratar de responderle cada una de las preguntas que puedan tener.